El sol de mediodía golpeaba sin piedad sobre el asfalto de la base militar Fort Henderson. En el puesto de control principal, un joven recluta de apenas 23 años, con su uniforme impecablemente planchado y su ego aún más inflado, se pavoneaba frente a sus compañeros. Entonces lo vio. Un anciano de aproximadamente 70 años caminaba lentamente hacia la entrada de seguridad máxima. Vestía pantalones de mezclilla desgastados, una camisa a cuadros descolorida y zapatos que habían visto mejores días. Su espalda estaba ligeramente encorvada y cada paso parecía requerir un esfuerzo considerable. No llevaba ninguna identificación visible, ninguna insignia, nada que indicara quién era o por qué estaba allí. El recluta, cuya placa lo identificaba como J. Morrison, sintió una oleada de poder. Aquí estaba su oportunidad de demostrar autoridad. ¡Alto ahí!, gritó Morrison, su voz resonando como un trueno artificial. «Zona restringida. Identifíquese inmediatamente». El anciano se detuvo, girando lentamente su rostro hacia el joven soldado. Sus ojos grises, profundos como océanos de tormenta, lo observaron con una calma perturbadora. «Le estoy hablando, abuelo». Morrison dio 2 pasos agresivos hacia adelante. «Este es un área de seguridad máxima. No puede estar aquí sin autorización». El anciano permaneció en silencio, simplemente observando. Ese silencio enfureció aún más al recluta. ¿Estás sordo o qué? Morrison se volvió hacia sus compañeros, buscando validación. «Miren esto, muchachos. Otro civil perdido que cree que puede pasear por una base militar como si fuera un parque». Los otros soldados se rieron nerviosamente. Algunos desviaron la mirada, incómodos con la intensidad del momento. El anciano finalmente habló. Su voz era baja pero firme. «Necesito pasar. Tengo asuntos que atender en el comando central». Morrison estalló en carcajadas. «¿Asuntos? ¿Usted?», señaló al hombre de arriba abajo con desprecio. «Mire su ropa, abuelo. Parece que acaba de salir de un refugio para indigentes. El comando central no es para gente como usted. Ahora fuera, antes de que llame a seguridad y lo arresten por invasión de propiedad militar». Pero lo que Morrison no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que en ese preciso instante, a 500 metros de distancia, en el centro de comando subterráneo, 5 pantallas se iluminaron simultáneamente con una alerta de prioridad absoluta. Un código que no se había activado en más de una década acababa de ser detectado cerca del perímetro. Y lo que estaba a punto de suceder cambiaría para siempre la vida del recluta Morrison. Pero antes de sumergirnos en lo que sucedió después, necesito pedirte algo. Si tú, al igual que nosotros, crees que el verdadero heroísmo vive en la humildad, ayúdanos a honrar a estos veteranos. Déjanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo y suscríbete al canal El Silencio de un Héroe para que más personas puedan conocer nuestra misión de rescatar historias de honor y valor. Porque lo que estás a punto de descubrir te dejará sin palabras. Para entender la magnitud de lo que estaba sucediendo, debemos retroceder 6 horas antes, a las 06:00 horas de esa misma mañana. El anciano, cuyo nombre completo era Thomas Clayton Harrow, la última sombra de una leyenda, había despertado en su modesta casa a las afueras de la ciudad. Era una vivienda pequeña, con apenas 2 habitaciones, cuyo silencio solo era roto por el chirrido del suelo de madera, un jardín descuidado y una cerca que necesitaba reparación urgente. Nada en esa casa gritaba grandeza. Era el perfecto escenario para el anonimato total. Nada sugería que allí vivía alguien extraordinario. Thomas había preparado su café negro, tan amargo como las últimas 4 décadas, como todos los días durante los últimos 40 años. Se sentó en su silla desgastada junto a la ventana, observando cómo el sol comenzaba a pintar el cielo de naranja y púrpura. En la pared frente a él había una fotografía enmarcada, antigua y descolorida. Mostraba a un grupo de soldados jóvenes, sucios, exhaustos, pero sonriendo. Eran los sobrevivientes de la Operación Centinela Fantasma, 1974. Una misión tan clasificada que su sola mención era un delito federal.
De los 27 hombres en esa fotografía, solo 3 seguían vivos, y Thomas era uno de ellos. Esa mañana, Thomas había recibido una llamada. Una voz formal, militar, le informó que el general Marcus Webb, su antiguo comandante, el hombre que le había salvado la vida en el 74 y uno de los últimos supervivientes de Centinela Fantasma, estaba en estado crítico en el hospital militar de Fort Henderson. Webb había preguntado por él. No era una petición, era una última orden entre hermanos. Quería verlo una última vez. Thomas no lo pensó 2 veces. Se vistió con la ropa más limpia que tenía, que seguía siendo vieja y desgastada, pero impecablemente planchada por costumbre militar, y salió de su casa. No tenía automóvil. Lo había vendido años atrás para pagar las facturas médicas de su difunta esposa. Tomó 3 autobuses diferentes, un viaje de 4 horas de rodillas doloridas y espalda castigada para llegar a Fort Henderson. No llevaba identificación militar porque la realidad de su servicio técnicamente no existía. Su expediente había sido clasificado con un nivel superior a Top Secret, nivel Omega, en 1975. Su nombre fue borrado de todos los registros oficiales y sustituido por un número de código irrecuperable. Oficialmente, Thomas Clayton Harrow había muerto en combate el 17 de marzo de 1974 en una selva del sudeste asiático. El hombre que caminaba por las calles era un fantasma conveniente para el gobierno, una leyenda que solo los rangos más altos del ejército conocían por rumores y susurros en reuniones secretas. Había vivido 50 años en el anonimato. 50 años cargando una conciencia limpia, pero sin medallas en su pecho, sin reconocimiento público, sin honores, solo el peso del silencio y los recuerdos de lo que había hecho por su país. Un precio que solo él pagó por la seguridad de la nación. Cuando finalmente llegó a las puertas de Fort Henderson, estaba cansado. Sus rodillas le dolían, su espalda protestaba con cada paso, pero no podía fallar. No a Webb. Necesitaba ver a Webb. Necesitaba despedirse del hermano que había luchado a su lado en el infierno. Y entonces, con su ropa civil desgastada, contrastando brutalmente con la pulcritud de la base, se encontró frente al recluta Morrison. Morrison no estaba solo en su arrogancia. Otro soldado, el cabo Stevens, un hombre con el doble de medallas de graduación que experiencia real, se acercó con una sonrisa burlona. ¿Qué tenemos aquí, Morrison? ¿Un turista perdido? Peor, respondió Morrison saboreando la humillación pública. Este abuelo cree que tiene asuntos en el Comando Central. Stevens silbó con sarcasmo. Comando Central. Nada menos. Oye, abuelo, ¿también tienes una reunión con el presidente? Tal vez el general Webb te debe dinero por el césped. Tal vez una cena con el secretario de Defensa. Los soldados estallaron en risas ruidosas y vacías. Thomas permaneció inmóvil, sus ojos de acero fijos en un punto lejano, su rostro una máscara de paciencia infinita. Había enfrentado cosas mucho peores que las burlas de niños jugando a ser soldados. Había enfrentado la muerte. «Escuchen», dijo Thomas, su voz firme pero sin hostilidad, un tono que en un campo de batalla habría exigido obediencia inmediata. «No busco problemas, solo necesito llegar al hospital militar. El general Webb me está esperando». La mención del nombre hizo que Morrison se detuviera por un segundo. Una pequeña alarma de duda sonó en su cabeza, pero su ego era demasiado grande para considerar que el anciano pudiera estar diciendo la verdad. ¿El general Webb? Morrison se inclinó hacia adelante, su rostro a centímetros del de Thomas, exhalando su aliento juvenil en el espacio personal del anciano. ¿Ahora resulta que usted conoce personalmente a un general de 3 estrellas? ¿Qué es lo siguiente? ¿Es amigo personal del comandante en jefe? No estoy mintiendo, respondió Thomas simplemente. Claro que no. Stevens intervino con sarcasmo. Y yo soy el hijo secreto del general Patton. Oye, Morrison, este tipo claramente tiene problemas. Probablemente es un veterano sin hogar, con delirios de grandeza, buscando algo que comer. Morrison asintió. Tienes razón. Mira su ropa. Mira cómo camina.
Probablemente tiene PTSD o algo así. Se volvió hacia Thomas. Mire, señor, entiendo que tal vez usted sirvió hace mucho tiempo, pero eso no le da derecho a inventar historias de Hollywood y tratar de colarse en una instalación militar de seguridad máxima. Thomas respiró profundamente. La paciencia era su virtud, forjada en años de operaciones donde un movimiento impulsivo significaba la muerte. No estoy inventando nada. Si llaman al hospital militar y preguntan por el general Marcus Webb, les dirán que estoy en la lista de visitantes. Morrison sacó su radio con un gesto de suficiencia. ¿Sabe qué? Voy a verificar eso, pero cuando resulte que está mintiendo, lo arrestaremos por intento de acceso no autorizado a instalaciones militares. Esos son 5 años de prisión federal, abuelo. Llamó al hospital militar. La respuesta tardó 3 minutos. Puesto de control Alfa a Hospital Militar Fort Henderson. Necesito verificar si hay un visitante autorizado para el general Webb. Nombre. Thomas hizo una pausa, dándose cuenta de que no sabía el apellido del anciano. Oye, abuelo, ¿cuál es tu apellido? Harrow. Thomas Clayton Harrow. Morrison repitió el nombre por el radio. Hubo un largo silencio. Luego, una respuesta que lo desconcertó. Negativo, puesto Alfa. No hay ningún Thomas Harrow en nuestra base de datos. Repito, ningún registro oficial de ese nombre. Morrison cortó la comunicación y sonrió con satisfacción venenosa. Sorpresa, sorpresa, no existe. Ahora, señor Harrow, o como quiera que realmente se llame, va a dar media vuelta y va a marcharse antes de que le pongamos las esposas. Thomas cerrou los ojos por um momento. A dor da burocracia do governo era mais afiada do que qualquer bala que enfrentou. Por supuesto que no estaba en la base de datos. Su existencia había sido borrada. Solo los niveles más altos de inteligencia militar sabían quién era realmente, e esses níveis nunca falavam com um posto de controle padrão. Necesito hablar con alguien de rango superior, dijo Thomas, elevando ligeramente su tono por primera vez. Un oficial de inteligencia o alguien del Estado Mayor. Oh, ahora quiere hablar con el Estado Mayor. Morrison explotó, su voz rozando la histeria. Su delirio no tiene límites. Mire, ya tuve suficiente de esto. Stevens, llama a la policía militar. Vamos a arrestar a este invasor y lo haremos por la fuerza. Stevens dudó. Morrison, tal vez deberíamos... Es una orden, cabo. ¡Obedece! La situación se estaba saliendo de control rápidamente. Más soldados se acercaron formando un círculo alrededor de Thomas. Algunos sacaron sus teléfonos grabando el incidente para el chisme de la base. Otros simplemente observaban, incómodos pero sin intervenir. Thomas sabía que había llegado a un punto crítico. Podía darse la vuelta y marcharse. Podía evitar el conflicto. Pero entonces no vería a Webb. No podría despedirse del hombre que le había salvado la vida 3 veces en territorio enemigo. La promesa era más importante que su anonimato. Entonces hizo algo que no había hecho en 50 años. Levantó lentamente su muñeca izquierda. Llevaba un reloj viejo, un modelo militar obsoleto que parecía un descarte. Pero cuando presionó el botón lateral durante 5 segundos, una pequeña luz roja apenas visible comenzó a parpadear. Era un dispositivo de emergencia diseñado para operativos de alto nivel que no podían ser identificados por medios comunes. Solo 30 personas en todo el ejército estadounidense tenían uno. Y activarlo significaba una sola cosa: alerta de prioridad Omega, amenaza existencial. Thomas habló en voz baja pero clara directamente al dispositivo. Código Centinela. Identificación. Víctor Tango 80. Solicito verificación de identidad en puesto de control Alfa, Fort Henderson. Morrison se rió, una risa hueca y nerviosa. ¿Ahora habla con su reloj? ¿Qué es esto? Una película de James Bond, pero en el centro de comando subterráneo. A kilómetros de distancia, el caos acababa de estallar. La pantalla principal, que nunca cambiaba, se tiñó de un rojo carmesí de emergencia. En la sala de control principal de Fort Henderson, el capitán Sarah Chen estaba revisando los informes de rutina cuando todas las pantallas a su alrededor se volvieron rojas. Una alarma ensordecedora que sonó como una sentencia de muerte resonó por toda la instalación. ¡Código Centinela activado!, gritó un técnico.
su voz temblando de pánico. ¡Alerta nivel Omega! Chen se levantó de su silla como si la hubieran electrocutado. ¿Qué? Maldita sea, eso es imposible. Los códigos Centinela fueron desactivados hace décadas. Son solo fantasmas en nuestros libros de historia. Negativo, señora. El código es válido. Identificación Víctor Tango 80. Ubicación, puesto de control alfa. Chen sintió que la sangre se le helaba. Conocía la historia. Todos los oficiales de inteligencia de alto nivel conocían la historia. Los códigos Centinela eran reservados para los miembros de la Operación Centinela Fantasma, la misión más clasificada en la historia militar estadounidense. Solo 3 hombres en el mundo tenían autorización para usar ese código, y uno de ellos acababa de activarlo en su base. Un fantasma había vuelto. Chen tomó el teléfono rojo. Línea directa con el Estado Mayor. Habla, Capitán Chen. Tenemos una emergencia nivel Omega. Necesito confirmación inmediata de todos los generales disponibles en Fort Henderson. La respuesta fue inmediata. En ese momento, 5 generales de 4 estrellas, la cúspide del liderazgo militar, estaban en Fort Henderson para una reunión de estrategia clasificada. Cuando escucharon código Centinela, cada uno de ellos supo exactamente lo que significaba. El general Patricia Blackwood, jefa del Estado Mayor Conjunto, fue la primera en reaccionar. ¿Dónde está? ¿Dónde está el operativo? Dígame su estado de inmediato. Puesto de control alfa, mi general. Blackwood no esperó más. Salió corriendo de la sala de reuniones, dejando documentos clasificados esparcidos en la mesa. Los otros 4 generales, Richardson, Kowalski, De Luca y Hammond, la siguieron sin preguntar, sus rostros una mezcla de pavor y reverencia. Un espectáculo extraordinario se desarrolló entonces. 5 generales de 4 estrellas, la élite absoluta del ejército estadounidense, corriendo por los pasillos a la velocidad de reclutas asustados. Asistentes y oficiales inferiores se pegaban a las paredes, petrificados y asombrados. En el puesto de control alfa, Morrison estaba a punto de esposar a Thomas. Muy bien, abuelo, se acabó el juego. Tiene derecho a permanecer en silencio. ¡Alto! Una voz atronadora resonó desde la distancia, cortando la frase de Morrison como una espada. Morrison se volvió, molesto por la interrupción, y entonces los vio. 5 figuras uniformadas corriendo hacia el puesto de control. Cuando estuvieron más cerca, Morrison sintió que su estómago se hundía. Las estrellas en sus hombros brillaban bajo el sol. 1 estrella, 2 estrellas, 3, 4. Era la manifestación viva del poder militar supremo. 5 generales de 4 estrellas estaban corriendo hacia él. Morrison soltó a Thomas inmediatamente y se cuadró tan violentamente que su cuello crujió, su rostro pálido como la muerte. La general Blackwood llegó primero. No miró a Morrison. No miró a ninguno de los soldados. Sus ojos estaban fijos en Thomas, con una expresión de profundo respeto y alivio tenso. Se detuvo a 3 metros de él. Los otros 4 generales formaron una línea a su lado. Y entonces, en un movimiento perfectamente sincronizado, cargado de la historia y el peso de su juramento, los 5 generales levantaron sus manos en el saludo militar más impecable que Morrison había visto en su vida. «Señor», dijeron al unísono, con una voz que resonó en el alma del joven recluta. Thomas, lentamente, con la dignidad de alguien que había ganado ese respeto con sangre y sacrificio, devolvió el saludo. Morrison sentía que iba a vomitar. El mundo entero se había invertido en ese segundo. Blackwood dio un paso adelante. «Coronel Harrow, es un honor, señor. Lamentamos profundamente cualquier inconveniente que haya experimentado». «¿Coronel?». La voz de Morrison salió como un chillido estrangulado, una admisión de su error catastrófico. Blackwood finalmente lo miró, y en sus ojos había una furia fría y calculada. «Recluta Morrison, le pregunto esto una sola vez. ¿Tiene idea de a quién acaba de amenazar con arrestar?». Morrison no podía hablar. Su boca se abría y cerraba como un pez fuera del agua. El general Richardson tomó la palabra, su voz resonando con autoridad. «Este hombre es el coronel Thomas Clayton Harrow. Identificación Víctor Tango 80.
comandante de operaciones especiales de la Operación Centinela Fantasma. En 1974, él y su equipo se infiltraron detrás de las líneas enemigas en una misión que redefinió la guerra de guerrillas y salvó miles de vidas estadounidenses. Su operación fue tan sensible que su identidad fue clasificada nivel Omega. Oficialmente, murió en combate. Extraoficialmente, es una de las mayores leyendas vivientes de este ejército, un fantasma necesario. El general Kowalski continuó. Durante la Operación Centinela, el coronel Harrow pasó 14 meses en territorio enemigo, sobreviviendo solo de la tierra y su ingenio, sin apoyo, sin refuerzos, sin esperanza de rescate. Destruyó 3 instalaciones de misiles enemigos, rescató a 17 prisioneros de guerra estadounidenses y eliminó una red de espionaje completa. Todo esto mientras estaba siendo cazado por más de 500 soldados enemigos. Nadie ha repetido su hazaña. De Luca agregó, fue capturado 2 veces. Escapó 2 veces. La segunda vez lo torturaron durante 3 semanas. Le rompieron 7 costillas, le dislocaron ambos hombros, le arrancaron 3 uñas y ni siquiera reveló su nombre real. No se dio un solo código. Hammond, el más veterano de los 5, habló con voz emocionada. Yo era un teniente cuando el coronel Harrow completó su misión. Lo vi llegar, apenas capaz de caminar, desnutrido, cubierto de cicatrices. Y lo primero que preguntó no fue por atención médica. Preguntó si todos sus hombres habían llegado a salvo a casa. Ese es el calibre de hombre que ustedes acaban de humillar. El silencio que siguió fue absoluto. Los soldados alrededor del puesto de control estaban paralizados, horrorizados. Blackwood se volvió hacia Thomas. Coronel, nuevamente, mis más sinceras disculpas. Su expediente está siendo repriorizado. Podemos escoltarlo al hospital. El general Webb lo está esperando. Thomas asintió silenciosamente. Gracias, general. Aprecio su intervención. Blackwood hizo un gesto y un vehículo oficial blindado se acercó inmediatamente. Ella personalmente le abrió la puerta a Thomas. Antes de subir, Thomas se volvió y miró a Morrison. No había burla ni venganza en sus ojos, solo una profunda tristeza por la juventud desperdiciada. El joven recluta tenía lágrimas corriendo por su rostro, su cuerpo temblando. Thomas no dijo nada, no necesitaba hacerlo. El silencio del coronel era la condena más pesada. La lección ya había sido aprendida. Mientras el vehículo se alejaba, escoltado por los 5 generales en sus propios autos, Morrison se derrumbó contra el muro del puesto de control. Stevens se acercó, pálido. Morrison, acabamos de humillar a una leyenda viviente. Morrison no respondió, solo lloró. Sabía que su carrera, antes mismo de comenzar, había acabado. El vehículo llevó a Thomas directamente al hospital militar. Los 5 generales lo escoltaron hasta la habitación de Marcus Webb. Webb estaba conectado a múltiples máquinas, su rostro demacrado, pero sus ojos aún brillantes al ver entrar a Thomas. Tommy, susurró Webb con voz débil. Estoy aquí, Marcus. Thomas se acercó y tomó la mano de su viejo amigo. Sabía que vendrías. Sabía que atravesarías el infierno mismo para estar aquí. Thomas sonrió. Ya lo hicimos una vez juntos. Esto no fue nada. Webb rió débilmente. Luego tosió. Los muchachos en la puerta... Escuché lo que pasó por el radio. Les diste un buen susto, ¿eh? No era mi intención. Tommy, nunca es tu intención, pero siempre terminas siendo el hombre más peligroso en cualquier habitación sin que nadie lo sepa hasta que es demasiado tarde. Pasaron 3 horas juntos, recordando viejas historias, riendo de recuerdos que nadie más en el mundo podría entender. Hablaron de los hermanos que habían perdido, de las misiones que habían completado, de los sacrificios que habían hecho. Cuando Marcus Webb cerró sus ojos por última vez, lo hizo con una sonrisa, sosteniendo la mano de su hermano de batalla. Thomas permaneció en la habitación durante largo rato, después de que los monitores se apagaran. Luego, silenciosamente, se levantó y salió. Afuera, los 5 generales estaban esperando. «Coronel»,
dijo Blackwood. Lamentamos su pérdida. El general Webb era un gran hombre. Lo era, respondió Thomas simplemente. Coronel, si me permite, quisiera preguntarle algo. ¿Por qué? ¿Por qué vivir en el anonimato todo este tiempo? Su historia merece ser conocida. Merece reconocimiento. Thomas la miró con esos ojos grises que habían visto demasiado. General, el reconocimiento es para aquellos que necesitan validación externa. Yo sé lo que hice. Mis hermanos saben lo que hice. Eso es suficiente. Las medallas y los honores no cambian nada. No traen de vuelta a los hombres que perdimos. No borran las cicatrices, solo sirven para que otros se sientan mejor por los sacrificios que nosotros hicimos. Hizo una pausa. Además, vivir en silencio tiene sus ventajas. Nadie me molesta, nadie espera nada de mí. Puedo tomar mi café en paz, cuidar mi jardín y vivir sabiendo que las personas que amo están seguras gracias a lo que hicimos. Esa es toda la recompensa que necesito. Blackwood asintió entendiendo. Es usted un hombre excepcional, coronel. Thomas negó con la cabeza. No, general. Soy solo un soldado que hizo su trabajo, como miles de otros que nunca serán recordados. La verdadera grandeza no está en ser recordado, está en hacer lo correcto cuando nadie está mirando, en servir sin esperar nada a cambio, en permanecer en silencio mientras otros reciben el crédito. Se despidió con un saludo militar y comenzó a caminar hacia la salida. Mientras lo observaban alejarse, el general Hammond murmuró: «Ese hombre es lo que todos deberíamos aspirar a ser». Morrison fue relevado de su puesto ese mismo día. No fue arrestado ni dado de baja deshonrosamente, pero fue transferido a un puesto administrativo donde no tendría contacto con el público. Su expediente fue marcado con una nota permanente sobre el incidente. Pero algo cambió en Morrison ese día. La humillación que sintió lo transformó. Comenzó a investigar sobre la Operación Centinela Fantasma, leyendo los escasos documentos desclasificados que existían. Aprendió sobre el sacrificio, sobre la verdadera naturaleza del servicio. 3 años después, Morrison solicitó transferencia a operaciones especiales. Fue rechazado 2 veces, pero en su tercera solicitud presentó un ensayo titulado La humildad del guerrero verdadero, inspirado en su encuentro con Thomas Harrow. Fue aceptado. Hoy, el ahora capitán Morrison dirige programas de entrenamiento para nuevos reclutas, y la primera lección que enseña es simple: nunca juzguen a alguien por su apariencia. Los verdaderos héroes raramente parecen héroes. Thomas regresó a su pequeña casa, preparó su café negro, se sentó en su silla junto a la ventana y miró la fotografía de sus hermanos de batalla. Ahora solo quedaban 2. Vivió 5 años más, en silencio, en paz. Cuando finalmente falleció en 2029, solo un pequeño grupo de personas asistió a su funeral, pero entre esos asistentes había 15 generales, 3 almirantes y un secretario de defensa. No hubo cobertura mediática, no hubo honores públicos. Su lápida simplemente dice: Thomas Clayton Harrow, 1948-2029, sirvió en silencio, pero en los pasillos del Pentágono, en las academias militares, en las salas de operaciones especiales, su historia se sigue contando en susurros. Se ha convertido en una leyenda, un recordatorio de que el verdadero heroísmo no busca reflectores. Y en Fort Henderson, junto al puesto de control Alfa, hay una pequeña placa que pocos notan. Dice: la grandeza no se mide por las insignias que llevamos, sino por la humildad con la que servimos. La historia del coronel Thomas Harrow nos enseña una verdad fundamental que nuestra sociedad ha olvidado. El verdadero valor no necesita ser proclamado, no necesita trofeos, no necesita validación externa, no necesita ser trending en redes sociales.
Los verdaderos héroes son aquellos que hacen lo correcto cuando nadie está mirando. Son los que cargan el peso del sacrificio sin esperar reconocimiento. Son los que permanecen en silencio mientras otros reciben aplausos. En un mundo obsesionado con la fama instantánea, con los me gusta y las vistas, la historia de Thomas Harrow es un recordatorio poderoso de que la grandeza más profunda vive en la sombra. Cada día hay miles de Thomas Harrow entre nosotros, veteranos que viven vidas humildes, trabajadores que se sacrifican por sus familias sin quejarse, profesionales que resuelven problemas sin buscar crédito, madres y padres que dan todo sin esperar gratitud. Estos son los verdaderos héroes y merecen nuestro respeto, no por lo que parecen, sino por lo que son. La próxima vez que veas a alguien que parece común, recuerda, podrías estar frente a un gigante disfrazado de humildad. Si la historia del coronel Harrow tocó tu corazón, demuestra tu apoyo. Déjanos en los comentarios cuál fue la mayor lección que sacaste de este video. ¿Conoces a alguien que, como Thomas Harrow, sirve en silencio? ¿Alguien cuya grandeza pasa desapercibida? Comparte este video con las personas que amas. Ayúdanos a difundir el mensaje de que la verdadera honra no necesita ser ruidosa. Únete a nosotros en el silencio de un héroe para más historias que celebran el verdadero significado del servicio, del sacrificio y de la humildad que define a los grandes. Porque en un mundo lleno de ruido, los héroes más poderosos son aquellos que eligen el silencio. Suscríbete, comenta, comparte y sobre todo recuerda, la próxima persona que subestimes podría ser el héroe que nunca supiste que necesitabas conocer. El silencio de un héroe, donde las leyendas viven sin hacer ruido.